Muy buenas tardes, todos bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Salud Mental y Psicología y Salud Psicológica este año 2022. El tema del Congreso, desatando mitos psicológicos forenses en Latinoamérica. Y bueno, un poco para que de pronto, ¿quién va a estar compartiendo con ustedes en este momento? En este segmento del Congreso, soy Mabel Morales de Barranquilla, Colombia. Cuento con una especialización en psicología forense, maestría en criminología, con experiencia de más de 10 años como docente en diferentes universidades acá en la costa caribe colombiana, experiencia de 20 años en la Policía Nacional como analista criminológico y aproximadamente 10 años como perito en el área penal de la Defensoría del Pueblo, una institución de derechos humanos. Adscrita al Colegio Colombiano de Psicólogos hace más de 12 años. Seguimos entonces con nuestra jornada del Congreso Internacional denominado Desatando mitos psicológicos forenses en Latinoamérica. Hay muchos mitos en cuanto a la psicología. Mitos, por ejemplo, de que si la psicología forense es verdad que detecta a estas personas que mienten o que dicen la verdad. Mitos como, por ejemplo, que la psicólogo o la psicología forense tiene la facultad de identificar a una persona que pues encuentra en el lugar de los hechos, en el homicidio, y de pronto de una vez se identifica quién fue el autor. Mitos, por ejemplo, de establecer algún tipo de credibilidad de algún testimonio, mito de que la psicología forense es una disciplina muy peligrosa en el ejercicio. Todas esas clases de mitos de pronto adquiridas a través de las cinematográficas o programas de televisión o de Netflix o de cualquier otro programa en los cuales pues hay una magnificación de pronto de la actividad o del ejercicio de la psicología forense. Pero en esta tarde, para eso tenemos a unos expertos invitados que nos van a hablar un poco de este tema de la psicología. Y por eso tenemos aquí como invitados a nuestro primer panelista, el licenciado Cristian Cordero. Él es psicólogo licenciado en psicología de la Universidad Católica del Norte. Cursó el máster en psicología criminal con especialidad en psicología forense en la Universidad Europea del Atlántico, perito judicial para todas las áreas con corte de apelaciones, perito psicólogo externo para todas las fiscalías regionales del Ministerio Público, y pues ha tenido una beca Fulbright en el 2020 y por mérito académico, y bueno, ha tenido el 60% de esta maestría. El segundo panelista que tenemos en la tarde de hoy es el licenciado Nelson Espinosa, magíster en Ciencias con mención en Salud Pública, especialista en Psicología Forense Criminal y Penitenciaria en la UNPRG Lambayeque de Perú, psicólogo en Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la Oficina Regional Norte, INPE, y docente universitario. Y nuestro tercer panelista, la licenciada Tamara Toro, magíster en terapia familiar, sistémica y de pareja, con especialización en psicología forense y valoración del daño, estudios en posgrado y en psicorehabilitación. Se desempeña como psicólogo perito en el Consejo de la Judicatura de Manabí. Entonces, pues demos entonces espacio para que haga su intervención el licenciado Cristian Cordero. Doctor Cristian tiene su espacio para que intervenga. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Se escucha bien, me imagino? Y bien, bueno, antes de comenzar quiero eh, enviar a través de este canal el saludo de la doctora también de nuestro país, Chile, Verónica Gutiérrez Aravena, quien fue quien me invitó a participar en esta actividad y con quien trabajo activamente, en forma constante, y lamentablemente ya se excusa por no haber podido participar,
dado que está en una serie de juicios por estos días, así que tenía un choque de horario en cuanto a las jornadas propiamente tales. Así que se le pide, le entrego las disculpas, digamos, a ustedes. ¿M? Y bien, no sé si respondo a alguna pregunta en particular o me refiero en forma general, Mabel, a alguna temática en especial. Bueno, pues Porque les puedo tienen, contar un poquito de Chile, no sé, o de la psicología en general, tiene, de la forense en general. bueno, tienen 5 minutos para hacer su intervención a una serie de preguntas que se van a formular y es posible que se haga una repregunta a partir de las respuestas que cada uno de ustedes eh, comparta. Muy bien. Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el campo de estudio y de acción de la psicología forense para poder tener un poco en contexto a todas las personas hay personas que están conectadas? Entonces, empecemos por esa primera pregunta, doctor. ¿Cuál es el Bueno, campo de estudio y de acción de la psicología forense? primero que todo, señalar que la psicología forense es un área de especialización dentro de la psicología jurídica y esta, a su vez, la psicología jurídica es una rama o especialización de la psicología en general. Entonces, la psicología jurídica, que sería el concepto más genérico, el paraguas más grande, tiene que ver con todos aquellos estudios, aquellas investigaciones, aquellos supervisiones, asesorías, apoyos que el psicólogo o la psicóloga pueda brindar a las distintas instituciones o distintos intervinientes, abogados, abogadas, jueces, juezas, etcétera, en el contexto judicial. Esta asesoría, este apoyo, esta intervención psicológica desde la psicología eh, puede realizarse a través de distintas formas. La más habitual, la más conocida, es aquella relacionada con la de la psicología forense, que a su vez tiene que ver con las asesorías específicas aplicadas de la psicología desde una perspectiva basada en la evidencia, es decir, a partir de estudios, de constataciones, de hechos que han sido suficientemente estudiados o al menos de cuyas opiniones han sido suficientemente consensuadas para poder brindar opiniones científicas con un asidero basado en la realidad. Es decir, no una mera opinión, no especulaciones, sino que análisis bastante sistemáticos respecto del comportamiento humano, ya sea de personas que participan en un proceso judicial en la calidad que sea, como víctima, como testigo, como denunciado o demandado, o como demandante denunciante. Es decir, desde distintas calidades procesales, frente a un juicio o frente a una investigación en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral, militar o el que sea. De esta manera se solicita el apoyo, la orientación, la asesoría para que un experto o experta, en este caso psicólogo o psicóloga forense, pueda brindar su opinión fundada, como dije anteriormente, en la evidencia. Esta evidencia, en resumen, se trata del conjunto de hallazgos más relevantes o el conjunto de investigaciones y resultados obtenidos a través de investigaciones que permitan pronunciarse sobre distintos tópicos del comportamiento humano. Entonces, en virtud de lo que esas investigaciones o esos consensos mayoritarios, porque nunca va a haber un consenso absoluto sobre una opinión particular de la psicología, es aquello que se establece como el estado del arte o como las investigaciones disponibles o como la evidencia actual, por así decirlo. Por otra parte, tenemos otro tipo de evidencia, que es la evidencia específica, aplicada al caso concreto, es decir, lo que a mí me consta como investigador, como entrevistador o entrevistadora, cuando analizo el comportamiento de una persona. Es decir, hay dos tipos de evidencia, la que otros u otras especialistas han recopilado y que evidentemente yo a través de revisiones minuciosas, publicaciones,
científicas yo podré acceder, conocer también en congresos, conocer a través de manuales, tratados y otros libros, pero también está la evidencia concreta, lo que a mí me llega a constar a partir de la evaluación de una persona o de un contexto evaluado o de un grupo familiar evaluado o de una pareja evaluada, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, yo no me puedo pronunciar sobre cosas que no me consten como psicólogo forense. No me puedo pronunciar sobre cosas hipotéticas o que no están suficientemente probadas o demostradas o que al menos a mí no me consten. Por lo tanto, si a mí me consta un relato, yo podré pronunciarme descriptivamente o analíticamente sobre ese relato. Si a mí me consta una sintomatología o un conjunto de síntomas y signos, yo me podré pronunciar, evidentemente, luego de una metodología razonable, científicamente afianzada, con suficientes indicadores de validez y de confiabilidad sobre dicha sintomatología. Si a mí me consta una observación, cómo se comporta la persona frente a mí o frente a terceros, o si yo tengo acceso, tengo a la vista documentación, historiales, fichas clínicas, expedientes, ya sea judiciales o expedientes de otra naturaleza, por ejemplo, médica o psicológica, neurológica o psiquiatra, yo me podré pronunciar sobre eso, ya sea en forma aislada, si es que me lo han pedido así, o en forma integrada, es decir, articulando y conciliando cada uno de esos elementos al servicio de una respuesta que el tribunal o el abogado o abogada, estudio o despacho jurídico, o bien una persona particular o una fiscalía o ministerio público me ha encargado. Entonces de ahí surge el objetivo de la psicología forense, el predominante, que es asesorar y en el fondo dar respuesta. Explicar el comportamiento humano puede ser eventualmente analizarlo o eventualmente predecirlo. Todo en base a antecedentes objetivos, no a suposiciones, no a prejuicios, no a creencias, no a emociones. Uno como psicólogo forense no puede tener creencias. A uno solamente se pronuncia sobre hechos que a uno le consten. Y si a uno no le consta algo o le es insuficiente la información, uno así tiene que concluirlo. Los antecedentes, la evidencia, los hallazgos, los indicadores son suficientes o son compatibles o permiten suponer o permiten estimar, pero no, si es que no, no se puede. Así de simple. Siempre basado con rigor científico y basado en la evidencia. Eso es la psicología forense en el fondo. Es en el fondo de asesorar en forma verbal o escrita respondiendo preguntas para una mejor ilustración de los tribunales y de las instituciones o profesionales vinculadas a la justicia. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Así es, partimos de la probabilidad de nuestros hallazgos. Ahora, para complementar, nos gustaría que de pronto hacer una diferenciación que creo que debe ser muy importante aclararle a todos los que están conectados en este momento a este magnífico evento, y es que nos indique un poco sobre la diferencia que hay, y hay una confusión que se presenta muy recurrentemente, y es la diferencia entre la psicología forense y con la criminalística. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, para de pronto continuar con ese orden de ideas que usted trae, sería interesante para continuar después con la siguiente pregunta y a nuestros siguientes invitados. Doctor, entonces, esa Bien, diferencia entre la psicología forense sí. y la criminalística. Mire, la criminalística es una disciplina aplicada, muy práctica, que se basa en la investigación, antecedentes fácticos, es decir, hechos que constan en el momento, directos o indirectos, y que a través de una metodología científica, es decir, a través de la formulación y contraste de hipótesis parecido a la psicología forense, se aplican diversos métodos, diversos conocimientos científicos y técnicas para poder reconstruir estos hechos que supuestamente acaecieron, ¿ya? Es decir, en el marco de una investigación criminalística, es decir, tratando de discernir qué pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido, quién pudo haberlo cometido, de qué manera, en qué época, en qué circunstancias, es decir, el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, etcétera, y a través de la detección de diversas muestras o hallazgos. Y en este caso la diferencia radica en que la psicología se pronuncia sobre el comportamiento humano, sobre el relato, sobre el comportamiento observable,
sobre los resultados que una persona pueda brindar frente a un instrumento autoaplicado, es decir, un cuestionario, test, una prueba psicológica, o bien sobre lo que uno pueda observar y pronunciarse a través de una escala heteroaplicada o de la entrevista de terceras personas. Eso es lo que se hace en la psicología forense. Se trabaja con el relato, se trabaja con la observación de situaciones, de circunstancias, de antecedentes, de hechos, se trabaja con documentos, se trabaja con psicometría. Pero en el caso de la criminalística se trabaja desde la ciencia en general, incluyendo en esto también y especialmente lo relativo a la biología, eh, a elementos físicos o mecánicos, ¿ya? No solamente documentos, se trabaja con huellas, se trabaja con residuos, residuos de disparos, por ejemplo, o de fibras, con tierra, con insectos, por ejemplo, restos de sangre, etcétera. Es decir, en el caso de la criminalística, la investigación aplicada al caso tiene una forma de abordaje más enfocado en lo concreto, en lo directo, y a través de las ciencias básicas, de las ciencias biológicas, las ciencias físicas, ciencias matemáticas, etcétera. Y de esa manera se contribuye al esclarecimiento de una teoría investigativa, de una teoría de caso, que dependiendo del país en el que nos encontremos, seguramente puede ser Ministerio Público, Fiscalía o Procuraduría, es quien dirige la investigación de los hechos que revisten caracteres de delito. Entonces esa es la diferencia en el caso de la psicología forense, a través del relato, de la observación y de las pruebas psicométricas, lectura de antecedentes, entre otros elementos, evidentemente, pero en el caso de la criminalística es más biológico, más mecánico, más físico. Se considera incluso el análisis de, la, de los disparos de los proyectiles, por ejemplo, los residuos de los proyectiles, cómo quedan los objetos luego de haber sido golpeados, luego de haber sido ensangrentados, etc. Ok, doctor. Eh, Muchísimas gracias por su ilustración amplia y completa. Ahora continuamos entonces con el licenciado Nelson Espinosa y le voy a formular la siguiente pregunta. Doctor Nelson, ¿cuáles son los trastornos o problemas más recurrentes en la casuística de intervención de la psicología forense y por qué cree usted que son estos los trastornos más recurrentes, doctor Nelson? Bien, ¿me escucha? Sí, Buenas tardes. claro. Sí, muy bien. Buenas tardes con los presentes. También agradezco mucho la invitación y también aquí a nuestros colegas de corte internacional que nos acompañan en esta mesa. Bien, para darle la respuesta respecto a los trastornos o problemas más recurrentes en el contexto forense, en nuestro país, en Perú, todo lo que corresponde a la psicología forense está enmarcada de una forma muy lineal a la evaluación de una persona que se encuentra en una investigación criminal. Justamente a ello enlaza mucho en el contexto de trastornos o de aspectos psicopatológicos, aquellos en los que muchas veces se relaciona con la famosa inimputabilidad o de alguna forma también alineada a lo que son trastornos mentales que pueden ser consignados o relacionados hacia el desarrollo de algún delito, ¿no? Como por decir algún también, no solamente un trastorno mental plenamente, sino también alguna patología o trastorno de personalidad. Entonces, aquellas patologías que podrían estar más recurrentes en la investigación, bueno, en la evaluación forense, podrían estar trastornos de personalidad, netamente, ¿no? Como por decir, indicadores que nos conllevan a una personalidad narcisista, histriónica, antisocial de por medio inclusive, y es donde nosotros encontramos a más personas involucradas en delitos de una forma habitual, reincidente, ¿no? En donde podemos encontrar más posibilidad de que la persona lleve consigo un tipo de personalidad antisocial, ¿no? Como ya sabemos, dentro del contexto del bagaje de investigación criminal y forense, sabemos que las personas que llevan el trastorno de personalidad antisocial son aquellos que no pueden acatar las reglas y que tienden a
a incumplir, ¿no?, con las normativas sociales y son aquellos que tienen una conducta más delictiva. Entonces, más que un trastorno mental, encontrar dentro de un sistema de delito a una persona esquizofrénica, una persona bipolar, creemos que los trastornos de personalidad son los que se relacionan más con los hallazgos que se han podido encontrar dentro de la evaluación criminal, pericial como tal. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Creo que para complementar esa Ujú. respuesta que usted nos ha brindado, me gustaría entonces, doctor, creo que para que usted, pues, como forense, identifique cuáles son los de trastornos más recurrentes, creo que la siguiente pregunta es muy pertinente formulársela a usted también. ¿Qué herramientas psicométricas son las más adecuadas en la evaluación en psicología forense? Bien. Sí, justamente para hablar de herramientas psicológicas, psicométricas, hay muchas perspectivas diferenciales, ¿no? Hemos encontrado muchos colegas en nuestro entorno ante el uso de herramientas proyectivas, ¿no? Que son muy respetadas también, muy usadas, yo también las uso bastante, pero siempre necesitamos generar un equilibrio también con herramientas psicométricas. Y dentro de estas, nosotros utilizamos hasta ahora, ¿no? Sabemos que recurrimos al área clínica para tomar un poco estos instrumentos que son de vital importancia, ¿no? Como son, por decir, el test de Milon 3, para poder optar por trastornos de personalidad, o si no, el inventario, el cuestionario de estilos de Milon también. Otros, como son el 16PF o el de inteligencia emocional de Baron Ice, que son pruebas un poco tradicionales, ¿no? Si bien es cierto, pero que nos permiten, ante la combinación con una herramienta proyectiva o con la misma entrevista con un corte basado en riesgos, podemos encontrar, ¿no?, un buen resultado, ¿no?, a nivel de la misma investigación, la misma evaluación psicológica. Ya, doctor, y bueno, de pronto con base en esas respuestas que me acaba nos acaba de compartir sobre las herramientas psicométricas, de pronto la pregunta sería, cuando está ante un estrado judicial Audiencia. y le pregunta la fiscalía o el señor Ujú. juez o el Ministerio Público sobre esos hallazgos que obtuvo usted a través de una prueba proyectiva Ujú. y la fiscalía es la que más controvierte ese tipo de respuesta. De pronto, por ejemplo, un caso de la prueba del árbol, por decir algo, ¿no? Ya. Que es una prueba proyectiva. ¿Qué respuesta daría usted ante esa formulación o cuestionamiento que le Sí. hace la contraparte ante su respuesta del uso de las herramientas psicométricas proyectivas? Sí, nosotros, para poder dar una respuesta a ese tipo de interrogante, tratamos de basarnos en más herramientas, ¿no? O sea, no únicamente responder con proyectivas o solo responder con psicométricas, sino generar una combinación de ellas y también corroborarlo con la entrevista netamente basada, netamente conductual, que se hace para la obtención de información. Entonces, claro, es debatible mucho cuando usamos pruebas proyectivas porque se dicen que no tienen un carácter científico, no tienen un carácter estadístico directo. Pero cuando generamos una combinación, o sea, nos arraigamos adecuadamente con otros instrumentos, podemos dar una respuesta más concreta. Sin embargo, no solemos dar respuestas en función a la herramienta, ¿no? O sea, no decimos, no detecto esto por esta herramienta, detecto aquello por esta otra, ¿no? Sino que damos unas respuestas netamente integradas, seleccionadas quizás por áreas, ¿no? Personalidad, emocional, organicidad, inteligencia, ¿no? Y damos unas respuestas integradas en cada una de esas áreas, ¿no? No tanto por instrumento, sino por área que debe responder al informe, ¿no? Entonces, más o menos esa es una forma muy directa que se utiliza en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, doctor Nelson, muy amable por compartir todo su conocimiento y experiencia. Y pues ahorita nos vamos con la licenciada Támara Toro y con ella pues, vamos a formular la siguiente pregunta.
¿Qué habilidades blandas o cualidades profesionales requiere un psicólogo forense, doctora Tama? Licenciada Eh, Tama? Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes, a los colegas, a los chicos que están conectados en este congreso. Realmente las características o las cualidades que tiene que tener un psicólogo forense, muy aparte de ser psicólogo experto o con todos los conocimientos que habidos y por haber y la preparación no solamente teórica, sino también la preparación práctica, es tener un campo muy abierto, no solamente hablar dentro del punto de vista de la psicología forense, sino conocer un poco dentro del ámbito legal, es decir, tener ese contexto, porque ¿qué es lo que va a hacer el psicólogo forense o el psicólogo criminal? No es, va a ir como un testigo experto a analizar cada una de las conductas, tanto del victimario como de la víctima, y analizar cada uno de estos patrones. Entonces, no solamente es conocer esa rama dentro del punto de vista de psicología, sino irla enlazando de una u otra manera con todos los contextos de las normas jurídicas, porque si bien es cierto, la función que tiene el psicólogo forense es dar luces o acerca de un tema específico, de un patrón de conducta que debemos analizar o de una secuencia o de una evaluación, tenemos que dar luces para de esta manera los operadores de justicia, lo pongo desde el punto de vista de Ecuador, los operadores de justicia puedan tener mayor conocimiento, porque si bien es cierto, los operadores de justicia, hablamos dentro del punto de vista de fiscalía, hablamos desde el punto de vista de jueces, ellos conocen más la normativa de leyes, más no conocen los diferentes. Por eso es muy importante cuando nosotros realizamos nuestros peritajes o nuestro punto de investigación, siempre manejar un lenguaje muy claro, muy preciso, que sea entendido ese informe para las demás personas. Siempre de una forma tan técnica para que la otra persona pueda entender cada una de las situaciones, no con nomenclatura y todo. Por eso el profesional, las cualidades, es tener el vasto conocimiento. Lamentando mucho, y lo puedo decir, en Ecuador, muchos se creen o muchos piensan que todos los psicólogos somos forenses. No, para eso hay que tener una preparación, para eso hay que prepararse diariamente para conocer y estar en el campo diariamente, porque no es fácil hacer un perfil criminológico, no es fácil hacer una autopsia psicológica, no es fácil realizar un metaperitaje o una credibilidad dentro de un expediente judicial. Por eso es mucho más amplio. Y no solamente es eso, sino en el momento de sustentar científicamente lo que nosotros hemos expuesto a través de un escrito, a través de un informe, nuestra mayor experiencia dentro del campo que tenemos. Muy bien, doctora. Y entonces, de acuerdo a su respuesta, sería la siguiente pregunta para usted. ¿Cuál ha sido la evolución de la psicología forense en el tiempo y cómo podemos definirla en la actualidad? Bueno, básicamente la psicología forense en la actualidad ha tenido una mayor carta o mayor amplitud dentro de los temas judiciales. Si bien es cierto, antes el psicólogo pasaba desapercibido o los expertos pasaban desapercibido y no tomaban la carta o el protagonismo que actualmente tiene dentro de una audiencia, dentro de un proceso investigativo. Porque si bien es cierto, hasta el tema de justicia ha cambiado porque solamente se trataba de buscar un culpable dentro de una situación. Hay una víctima, por lo tanto hay un culpable. Y eso era de una forma muy lineal. Pero sin embargo, no se daba a entender cuáles eran las secuencias o el estudio de las situaciones que conllevaron a esta persona a hacer estas cosas o la relación que tenía esta persona con otros casos. Entonces, eso ha tenido realmente una gran importancia. También a la salud mental dentro de la psicología forense, de conocer cada una de las patologías, de poder ya buscar, sin embargo, conocer también el daño emocional o las repercusiones que tiene la presunta víctima dentro de un determinado caso. Entonces, nosotros tenemos básicamente la psicología forense ha tenido
una mayor amplitud, un mayor protagonismo dentro de los temas judiciales, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, continuamos con la ronda de preguntas. Y bueno, regresamos con el doctor Cristian Cordero. Doctor, ¿nos puede de pronto pues hablar un poco sobre la siguiente pregunta? ¿Solo los psicólogos pueden estudiar y o ejercer la labor de psicólogos forenses? Mire, es una pregunta, ¿aló? Es una pregunta relativa la respuesta. Yo me inclinaría por responder lo siguiente. Del mismo modo que un psicólogo o psicóloga forense, siendo psicólogo o psicóloga, se supone que debería o estaría facultado o facultada para poder estudiar algo relacionado con la psicología misma, pero aún así podría en algún momento estudiar un diplomado en psiquiatría comunitaria o psicología, perdón, en estadística, en otra disciplina. Yo soy de la idea que perfectamente otro especialista de otra área podría hacer un curso de especialización, algo específico, acotado, o bien un diplomado, un postítulo, un posgrado en el ámbito de la psicología forense. Va a potenciarse. Y esa situación ocurre habitualmente en Chile en el caso de trabajadoras sociales o trabajadores sociales, por ejemplo, en el caso de médicos o médicas psiquiatras o neurólogos o neurólogas, y también en otras disciplinas que por sus intereses y experiencia o por la institución en la que se desempeñan, buscan perfeccionarse o complementar, mejor dicho, estudios vinculados a la psicología forense. Entonces, si la pregunta la vemos así en forma literal, es posible que un especialista o un especialista de otra área pueda estudiar em, sobre psicología forense no siendo psicólogo. Yo diría que sí, perfectamente. No es lo habitual, pero es posible, es viable. Ahora, eso es a nivel de estudio. A nivel de aplicación, concretamente, no está explicitado, pero en Chile existe una tendencia muy clara de parte de los tribunales, aún no siendo psicólogos ni psicólogas, siendo sino jueces, juezas, abogados y abogadas, de entender más o menos, a grosso modo, de qué se trata el campo de la psicología. Y como más o menos entienden que se trata del comportamiento humano y que se trata de poder observar a través de diversos instrumentos, tanto entrevistas, observaciones, revisiones documentales, análisis, cotejos, etcétera, pero también de aplicaciones de pruebas psicológicas que nacen del alero de la psicología. Entonces, en Chile lo que se tiende a hacer es justamente diferenciar. Como dice el dicho, no sé si se conoce allá, pastelero a tus pasteles, es decir, de que cada experto o experta tendrá y podrá conocer de muchos aspectos, incluso de muchas disciplinas, pero la idea es que se focalice, se enfoque en uno en particular. Y es así como cuando un psiquiatra va a un juicio y de repente le toca a un fiscal o un defensor o defensora bastante agudo o aguda, podría incluso cuestionarlo sobre los límites de su disciplina. ¿Y usted por qué se pronunció tan enfáticamente sobre la personalidad, siendo psiquiatra, que evidentemente también es su campo, pero usted nos acaba de decir que la psiquiatría no aplica instrumentos psicométricos, cuantitativos, sino que es una indagación a través de la observación y del relato? Entonces ahí se generan como estos cuestionamientos. Y por eso que desde esa segunda patita, esa segunda parte de la pregunta, yo me inclinaría a pensar de que es preferible que la aplicación concreta de la psicología forense recaiga única o preferentemente en psicólogos y psicólogas forenses, no así el estudio, que puede ser algo propio de cualquier disciplina vinculada al área. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría escuchar la opinión de nuestros los otros dos invitados, el doctor Nelson y la doctora Támara, con la misma pregunta. ¿Solo los psicólogos pueden estudiar y ejercer la labor de la psicología forense, sobre todo en la aplicabilidad de esta disciplina? Bueno, básicamente coincido mucho con mi colega Cristian y con el dicho. Eh,
realmente hace que cada profesional, puede haber varios profesionales de diferentes áreas, un psiquiatra, un médico especializado en forense, en criminalística, pero cada uno de ellos tiene su campo específico. Por ejemplo, el médico forense tendrá que realizar las autopsias de las personas, el psiquiatra tendrá que ver la patología un poco clínica y el psicólogo en sí lo que tenga que ver con el desarrollo de la personalidad, los cambios que pueden estar teniendo, pero sin embargo no nos podemos ir de lo que nuestro pequeño abanico nos permita, porque sin embargo tampoco por querer abarcar todo, vamos también nosotros a perder un poco de credibilidad. No podemos hacer cosas que no tenemos, pero sin embargo, lo pongo desde el punto de vista desde Ecuador, hay a veces que el médico quiere ser el psicólogo, quiere ser todo. O hablando, los operadores de justicia dan criterios de un psicólogo como psicólogo, de un médico, sin conocer un poco más allá de las situaciones. Por eso, si bien es cierto, todos podemos ser forenses, pero de acuerdo a nuestra línea de preparación básica, si es el psicólogo, si es el médico, si es la policía, porque la policía también se tiene que especializar, pero sí cambiarnos o asumir responsabilidades que realmente no van con nuestro campo, sino quedarnos para nuestra línea. No el que queremos abarcar, vamos a ser mejores profesionales. Si vamos a realizar algo, tenemos que realizarlo de acuerdo a nuestra preparación, de acuerdo a nuestro conocimiento. No es porque más tengo la mayor cantidad de pericias, es que soy el mayor profesional, sino el que mayor sustento lo hago, que siempre tenemos que tener la ética, que es lo más importante dentro de nuestra formación. Muchas gracias, doctora Tamara. Ahora con el doctor Nelson, lo escuchamos, Sí. doctor. Muy bien, gracias. Sí, muchas gracias para un poco complementar la respuesta, ¿no? Nuestra función dentro del ámbito forense, y sabemos dónde viene la palabra forense, por la palabra foro, viene a ser justamente nuestra sustentación ante un juzgado, ante una autoridad judicial y ante el cuestionamiento que nos da la fiscalía, la parte de la defensa, ¿no? U otros organismos que puedan estar en ese contexto. Entonces, si bien es cierto, como ya lo indicaron los doctores, deberíamos optar por una persona, un psicólogo, pues que contenga la especialidad, ¿no? Sin embargo, quizás la flexibilidad en algunos aspectos normativos nos indica de que el psicólogo en su ejercicio profesional general puede, ¿no? Ejercer, ¿no? Algún lineamiento similar al tema del peritaje, ¿no? Entre otros, ¿no? Sin embargo, obviamente se necesitaría pues que este profesional esté más especializado o más arraigado en esa competencia, ¿no? Porque es diferente a un informe clínico, un informe educativo, ¿no? Que tiene un propósito fundamental. Pero en el caso de la parte forense tiene un propósito legal, jurídico. Y es ahí donde se necesita un perfil establecido, ¿no? Bien decía la doctora, no puedes tener miles de pericias o miles, ¿no? de investigaciones, pero realmente es la competencia la que te va a definir. Y bueno, en nuestro país existe el peritaje de parte, por decirlo, como puede hacer cualquier colega específicamente. Existe el peritaje que está certificado por el Poder Judicial, que es el famoso perito registrado o RP, código RP, ¿no? Entonces, ahí, por decir, se pide al especialista, ¿no? Pero cuando, digamos, vemos su evaluación, no necesariamente le han pedido la especialidad, ojo, le han pedido conocimientos o le han pedido netamente competencias en esa área, pero no explícitamente un certificado que diga especialidad en psicología forense. Entonces, nos habla de un arraigo muy general, pero poco a poco también es importante, ¿no? Que se genere, se detalle la especialidad para fortalecer la competencia de este profesional, ¿no? Es lo que se recomienda y creo que estamos coincidiendo con los colegas en que efectivamente debe ser una persona alineada específicamente a ese desarrollo competente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, recordarles que en la medida en que podamos tener unas respuestas un poco más precisas en el menor tiempo posible, podemos pues seguir compartiendo mucho más conocimiento y experiencia con todos los que están en este momento conectados. Una pregunta para los tres. ¿Cuál es la regulación legal
de la psicología forense en su país. Y como ya lo tenemos usted, pues empezamos con usted, doctor Nelson. Perdone, la pregunta no la escuché bien, disculpe. ¿Cuál es la regulación legal de la psicología forense en su país? Ya, bien. La regulación legal de la psicología forense en nuestro país está, digamos, un poco más condicionado hacia el Código de Ejecución Penal, ¿no? de nuestro país, acá en Perú. Regulado en el sentido de la participación directa, posiblemente, ¿no? Dentro del Código Procesal Penal. Y bueno, coloqué el Código de Ejecución porque, bueno, algunos de nosotros también tenemos un ejercicio dentro de un establecimiento penal. Entonces ahí es donde entra quizás una competencia más arraigada hacia la ejecución de la pena. Todo lo que corresponde a la Constitución Política del Perú, a lo que corresponde también al Código Procesal y Ejecución Penal, son aquellos que van a ser nuestros manuales matrices, por así decirlo, en lo que respecta a la forma de ejecución, ¿no? Del conducto psicológico forense. Todos ellos siempre regulados, ¿no? Y solicitados en su primera instancia por la autoridad judicial, ¿no? Sin la autoridad judicial, evidentemente, la factibilidad o la aplicación de una evaluación especializada no es propicia, ya que no ha sido solicitado por un órgano correspondiente. Entonces, básicamente, estos vendrían a ser los estándares más precisos que regulan la competencia de la psicología forense en nuestro país. Bueno, también tenemos, pues, el código, tenemos, como bien se mencionó, el código de ética, nuestra ley del trabajo del psicólogo en el Perú y la ley en salud mental, que quizás también responde a algunas competencias relacionadas al ejercicio forense, ¿no? Sin embargo, son otros documentos también importantes que se utilizan mucho en nuestro país. Bien. Muy amable, doctor. Bueno, pues nos gustaría escuchar a la doctora Támara desde Ecuador con la misma pregunta, doctora. Bueno, básicamente creo que coincido mucho con Nelson. Nosotros somos regidos o nos rigen también el COIP, que es el Código Orgánico Penal, en el cual nosotros como peritos, en mi caso yo soy perito de la función judicial del Consejo de la Judicatura, y creo que al igual que cada uno de los profesionales, cuando no realizan un buen peritaje o falsean a la verdad, incurren en ciertos delitos que son sancionados de 1 a 3 años. También tenemos nosotros, en mi caso soy empleada pública del Consejo de la Judicatura, en el momento de incumplir en una de los reglamentos que tiene el Código Pericial, somos sancionados y hasta podemos ser destituidos y en algunos casos retirados como peritos para nunca más poder ejercer dentro de eso. Por eso es muy importante cuando nosotros realizamos nuestro peritaje, siempre debe ser de una forma rigurosa, de una forma totalmente creíble, porque si no, sin embargo, podemos incurrir en cada una de las sanciones, tanto por nuestros códigos de la función judicial, así como también del código pericial y dentro de ser incurridos también en un delito penal que sería con prisión, con pena privativa. Por eso es muy importante nosotros en el momento que lo más importante también es cumplir con los tiempos que nos estipulan en el momento que realizamos una pericia. Entonces, todo eso son los parámetros más importantes. Esos son los que nosotros nos rigen, básicamente. Y sobre todo también el código de ética, que da más allá, va más allá de cualquier tipo de sanción, es nuestra carta de presentación. Siempre manejándonos con la ética, que es lo más importante, siendo imparciales y todo frente a los diferentes temas que tenemos que abordar. Muchas gracias, doctora Támara. Y por último, pues complementamos con el doctor Cristian. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Chile es similar a lo señalado por la colega y el colega. Tenemos como principal herramienta jurídica el Código de Procedimiento Civil, que entiendo que sería equivalente al de ejecución, ¿ya? Este regula como norma general aspectos tanto específicos, pero también actúa en forma supletoria, es decir, de reemplazo en aquellos vacíos legales que otras normas más específicas puedan tener. Es decir, conducen a este que acabo de señalar, el Código de Procedimiento Civil, y es donde tiene la mayor cantidad de artículos, obligaciones y requisitos que dicen relación no solamente con la petición, la forma de objetar, la forma de requerir,
el tipo de obligaciones que presenta el perito o la perita, y sino que también los plazos, entre otras herramientas y situaciones que ya se han insinuado anteriormente. Por otra parte, existen códigos normativos más específicos, como por ejemplo el Código del Trabajo, o la Ley de Familia, que crea los tribunales de familia aquí en Chile, donde establece el procedimiento en cada una de esas áreas, laboral y familiar respectivamente, a poder implementar, y establece los plazos, las obligaciones, el tiempo con el que se debe dar respuesta, las sanciones en el caso de incumplimiento y las eventuales penas o multas, como lo señaló la colega Tamara recién, en el evento de que el profesional no remita el informe, con independencia de que se trate de un psicólogo o psicóloga de parte o de una institución, ¿ya? Eso es por una parte. Por otra línea, yo me atrevería a agregar que existe una normativa muy relevante, pero sin embargo, a nivel del gremio de psicólogos y psicólogas en Chile existe una especie de controversia, no hay una especie como de acuerdo sobre la obligatoriedad que implica, que dice relación con la guía normativa técnico pericial para el área de salud mental del servicio médico legal. El servicio médico legal es una institución pericial que trabaja en distintas áreas, tanatología, lesiones, sexología o ginecología, y también en salud mental, entre otras, ADN, etcétera. Dentro de salud mental, que es lo que nos interesa, psiquiatría, psicología y trabajo social forense, establece en su calidad de organismo técnico, supervisor o recomendador del funcionamiento pericial en el país, ciertos lineamientos básicos. Son como estándares mínimos, tanto de procedimiento como de conceptualización, como también de informe, a nivel gráfico, de redacción, sobre cómo debe conducirse, cómo debe explicarse, graficarse, con todo lo que tiene que ver con requisitos, y es algo también importante esto se va actualizando, importante de considerar, se va actualizando con diversas modificaciones, y es este servicio el que provee esta asesoría. Los tribunales lo que hacen es estar muy pendientes si, ya sea las partes o por iniciativa propia el tribunal, logran detectar algún eventual incumplimiento al respecto. Y desde luego, en forma complementaria, todo el aparataje normativo a nivel ético o técnico que el Colegio de Psicólogas y Psicólogos pueda implementar. Sin embargo, a mayor abundamiento, también es relevante como guía normativa lo que el propio tribunal solicite, porque se trata de una orden o de un oficio de carácter judicial o investigativo en el caso del Ministerio Público, en donde nos establecen las limitaciones, qué es lo que quieren, la pregunta pericial, a qué persona, de qué forma, en qué contexto y con qué plazo. Entonces, eso también pasa a ser una obligación. No es una obligación legal, sino que es una obligación judicial que emana del tribunal, pero también forma parte de los componentes normativos a los cuales tenemos que nosotros responder y adscribirnos. Muy amable, doctor Cristian. Bueno, la siguiente pregunta, pues creo que es un poco más corta se conforma por dos respuestas. Y creo que para los tres invitados puede ser: ¿existe un gremio nacional de psicólogos forenses y cuál es su aporte? ¿Y usted considera que es necesario que exista, doctor Cristian? Mire, lamentablemente, si bien existe un colegio de psicólogas y psicólogos en nuestro país, la colegiatura en Chile no es obligatoria. Existe un proyecto de ley que está siendo promovido por esta misma entidad, y de acuerdo a lo que se está discutiendo, es muy probable que termine siendo obligatoria. Pero hasta el momento no es obligatoria, ¿ya? Ahora bien, dentro de ese colegio de psicólogas y psicólogas, que es el único en Chile a todo esto, porque en otros países pueden haber probablemente más, tiene áreas de especialización, pero no cuenta con un desarrollo potente, como un área específicamente muy desarrollada sobre la materia. Entonces, desde lo más formal no existe, ¿ya?
Sin embargo, existen algunas agrupaciones voluntarias, generalmente sin fines de lucro, enfocadas en la transmisión de conocimientos, experiencias, enfocadas en el establecimiento de buenas relaciones laborales y de conocimiento de pares, que a lo largo de la historia de Chile, en los últimos 20 o 30 años, se han dado a conocer, pero la verdad es que son 2 o 3. Y cuando uno empieza a analizar cuál es el funcionamiento interno, si se mantienen vigentes o si han caducado, la verdad es que uno se encuentra que algunas funcionan con un nombre o con una apariencia, pero en realidad no tienen la orgánica todavía activa, es decir, es solamente el nombre o la página, pero detrás hay una única persona o dos y no existe un movimiento muy activo al respecto. Entonces yo me atrevería a decir que no existe lamentablemente en Chile una regulación desde la propia psicología a nivel gremial. Evidentemente que la necesidad está y yo estoy plenamente de acuerdo que exista. La regulación, desde luego, y para terminar, se hace dependiendo de las evaluaciones, con puntajes, con escalas estandarizadas, que cada uno de los organismos del sistema de administración de justicia hace al respecto. Es decir, un perito o perita concurre, comparece a declarar, y luego del juicio, con independencia del contenido, con independencia del resultado judicial o investigativo, es evaluado por la parte que lo ha requerido, ya con un puntaje, y eso determina obviamente si uno sigue formando parte de esa nómina, por ejemplo, del Ministerio Público o de la nómina de peritos judiciales del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor Cristian. Bueno, la misma pregunta para la doctora Támara y el doctor Nelson. Bueno, básicamente, si bien es cierto, existen colegios de psicólogos a nivel nacional, como también provincial, o por estados o por comunas, existen asociaciones que es muy diferente a colegios agremiados, donde estas asociaciones tienen ciertas convocatorias que tienen como la finalidad cierta preparación, cierto intercambio de información, ciertos seminarios o ciertos debates que pueden estar, pero siempre es como un poco más de formación y quienes hacen un poco también como de cursos para este tipo de conocimientos. Pero sin embargo, no es que tiene algo. Lo único beneficioso dentro de estas asociaciones y dentro de los colegios, básicamente es la preparación que nos pueden dar. Si bien es cierto, ya depende de cada profesional si desea prepararse dentro o fuera del país, que es lo más importante. Pero en sí no es que es obligatorio estar dentro de una asociación o es obligatorio, pero sin embargo, nos permite crear lazos para compartir sobre todo experiencias o ideas de una determinada situación, porque igual el campo es un poco mucho más amplio. Es decir, no hay una unificación de criterios en cuanto a pues, el ejercicio profesional de la psicología en su país. Lastimosamente, si bien es cierto, hay ciertas asociaciones, como yo les indicaba, pero sin embargo hay que respetar que hay muchos profesionales. Si bien es cierto, hago hincapié. Hay los psicólogos clínicos, hay los psicólogos generales, que el pensum de las universidades lo da, hay los psicólogos educativos, entonces ellos que no son clínicos son los todólogos que quieren estar en todos lados, entonces que nos van restando un poco a la formación de nosotros que somos más clínicos. Entonces, y eso permite que las asociaciones van captando a quienes para hacer, pero sin embargo a veces por querer abarcar de ser los todólogos no hay esa situación. Ok, doctora, muchísimas gracias, doctora Támara. El doctor Nelson, ¿qué nos tiene respecto a esa Muy pregunta? bien. Sí, gracias. Efectivamente, también en Perú en algún momento existió una asociación de psicología jurídica, ¿no? Que era lo más cercano, digamos, a lo que estamos pensando como ámbito forense especializado. Pero después, con el nombre específico, no. Hay alguna suerte de grupos que se han conformado en su momento, pero quizás el orden o la mecánica, el objetivo que tienen ellos es un poco más sumergirse en capacitación, o sea, comercializar la capacitación, ¿no? Que el perfil criminal de tal fulano, de tal sutano, ¿no? Lo pone, lo vende y eso es básicamente su marketing, ¿no? Y le colocan el nombre o lo denominan asociación.
pero no es explícitamente o un gremio no académico, un gremio que se perfile a establecer propuestas de ley, ¿no? Cositas de ese entorno. No, definitivamente no. Al igual que los colegas ya lo mencionaron, sí, tenemos un colegio de psicólogos también, e inclusive se está generando una acción de registrar las especialidades. O sea, algunos que ya tienen su segunda especialidad, por si en mi caso, yo tengo mi segunda especialidad, y eso me permitió también entrar a lo que es el registro de peritos judiciales, ¿no? Sin embargo, ahora se estila de que con un pago, ¿no? Al colegio de psicólogos se registre esa especialidad. O sea, tengo un número de registro como lo tiene el pediatra, el ginecólogo, ¿no? A nivel de especialidades precisas. O sea, se está empezando a estilar esto, pero como digo nuevamente, siempre hay un pago de derechos y una serie de aspectos que como que lo coloca más comercial el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, el gremio, como se nos detalla la pregunta, no lo tenemos específicamente. Hay un mal concepto de gremio, de grupo, de asociación, que se utiliza, como digo, para entornos más arraigados hacia la capacitación, hacia vender diplomados, hacia vender cursos de especialización, pero no es explícitamente un gremio que proponga o que dote, ¿no?, de herramientas a la comunidad académica, ¿no? Bien, eso Bueno, sería. para completar su respuesta, doctor, ¿considera usted que es necesario que exista una organización, un colegio, que de pronto unifique a nivel país, de su país, al gremio de psicólogos en cada una de sus campos o sus especialidades? Esa es una pregunta muy curiosa porque a mí me encantaría decir que sí, pero obviamente va a estar sujeto, como lo dije nuevamente, a los estatutos, normativas internas que hagan, y podría estar sujeto también a otra interpretación inapropiada de utilizar ese grupo para ejecutar acciones un poco más lucrativas, ¿no? Entonces, a veces hay una interpretación diferente, ¿no? A mí me encantaría decir que sí se necesitaría un gremio, ¿no? Me encantaría decirlo, que sí, pero obviamente va a depender mucho de nuestro entorno cultural. Y a veces en nuestro entorno cultural, por decir, hablando de nuestro propio país, nuestro Perú, que lo queremos mucho y todo lo demás, pero lamentablemente hay muchas ideas conllevadas hacia la explotación comercial de algunos productos que deberían ser más de ejecución académica, de ejecución jurídica. Entonces, como le digo, me encantaría decir que es necesario un gremio, sí, pero da el temor, ¿no?, de que exista la idea un poco diferente y se explote quizás el grupo para otras iniciativas, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. La respuesta es que sería excelente que exista, pero va a depender mucho de cómo lo tomen y de qué objetivos le coloquen a ese gremio. Muy Muy bien. amable, doctor Nelson, muchísimas gracias. Y bueno, nuestra siguiente pregunta sería entonces, ¿cuáles son las últimas investigaciones en psicología forense en Latinoamérica y sus aportes para nuestros tres panelistas? Y perdón que les interrumpa, me gustaría que fueran un poco más precisos en su respuesta para darle tiempo a formular las siguientes preguntas y que el tiempo que ya pues estaremos hasta Sí. las 5 de la tarde pueda alcanzarnos para agotar toda esta ronda de preguntas. Entonces, De- les dejo esta pregunta. ¿Cuáles son las últimas investigaciones en psicología forense en Latinoamérica y sus aportes? Yo voy a responder brevemente. Bueno, creo que tanto las que se están realizando hace algunos años, las que han tomado un impulso, una importancia bastante relevante, son las relacionadas con, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con la actualización, estandarización, evidentemente, de instrumentos psicométricos, dado que al menos en Chile se utiliza en forma significativa las pruebas construidas en Estados Unidos o bien en España. Entonces, hubo un tiempo en que se utilizaban mucho las pruebas proyectivas y actualmente se ha cuestionado eso. Estamos volviendo a una lógica más psicometrista, entonces hace falta mucha investigación. Y las últimas investigaciones en Chile justamente, y la mayoría dice relación en lo que es psicología forense con la psicometría forense, es decir, las pruebas aplicadas concretamente, establecer baremos, análisis de parámetros de validez o confiabilidad respecto.
Y segundo sería lo relativo a los derechos humanos, psicología forense, derechos humanos, a propósito de estallidos sociales o crisis sociales que han ocurrido en el mundo entero, especialmente en nuestra Latinoamérica y particularmente en Chile en el último tiempo. Procedimientos de estandarización, de recopilación y análisis de información en torno a, y de psicometría en torno a víctimas, por ejemplo, de apremios ilegítimos, torturas, agresiones, vejámenes, etcétera, perpetrados por agentes del Estado. Y a mi juicio, creo que si bien es naciente, no tiene un gran desarrollo todavía, pero creo que ha cobrado bastante importancia lo relativo a la psicología forense y el género, y psicología forense, telepsicología forense a distancia, por así decirlo. Creo que esas son las últimas investigaciones las que han estado surgiendo y creo que desde luego son muy relevantes. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la doctora Támara. Muchas gracias. Coincido muchísimo con el colega Cristian. Si bien es cierto, ha tenido ciertas investigaciones sobre los test, especialmente sobre las pruebas psicométricas a utilizarse, todo eso, para tener un contexto. Pero sin embargo, también una de las investigaciones más importantes ha sido la justicia reparadora. Cómo desde el punto de vista de lo forense se puede ir estructurando a la reparación de las víctimas. También ha habido investigaciones desde el punto de vista de los últimos incidentes o de la aumento significativo de la tasa de femicidios de las víctimas colaterales, de las víctimas indirectas, en cuanto a esas investigaciones y a la reparación que puede ser, que es lo más importante. De ahí las investigaciones de lo que son dentro de los géneros, que es muy importante, que ahora, como lo decía el colega Cristian, la telemedicina, la teleasistencia que se surgió a partir de la post-pandemia, generó muchos intercambios y muchas situaciones de investigaciones que pueden haber originado especialmente la lucha de poder, las relaciones de género, que conllevó a otro tipo de situaciones y patologías. Eso es dentro del ámbito que se pueda ver de las últimas investigaciones que se hicieron. Muy amable, doctora Támara. Doctor Nelson. Sí, muy bien. De acuerdo al tema de investigaciones, en nuestro país lo que se ve mucho, y justamente lo ha mencionado la doctora hace un momento, es este tema de la restauración, ¿cómo es? El programa juvenil restaurativo, por decir, ¿no? Que lo trabaja mucho el Ministerio Público. Más que un producto de investigación, creo yo que es un programa, ¿no? General que se ha establecido ya hace unos años. Pero ¿por qué menciono esto? Porque las investigaciones están un poco más basadas en la juventud, o sea, en lo que son los centros correccionales, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente existe un poco más de acceso a la investigación en correccionales, o sea, en juventud, que en los adultos. La verdad, hacer una investigación actualmente en Perú dentro del entorno intramural en penales es bastante conflictivo y muy complicado de hacer, pero ya hay algunos lineamientos que están permitiendo. Entonces, las últimas investigaciones que se han hecho son básicamente estudios generales correlacionales de agresividad o de conducta antisocial en adolescentes, ¿no? O al menos conductas disociales, perdón. Y otros detalles también son propuestas de programas para el abordaje de la violencia, ¿no? No hablo de programas institucionalizados, sino hablo de programas que equipos académicos proponen, ¿no? Elevan y nos dan, ¿no? Un sinnúmero, una estructura de programas, justamente como se mencionó, como el tema de feminicidio, ¿no? Para trabajar con los delitos contra la vida, cuerpo y la salud, ¿no? O sea, se establecen mucho en Perú propuestas de programa, pero no necesariamente ejecutables, ¿no? Sino solamente propuestas. Otros aspectos también que se ven son, como dije, los estudios descriptivos, correlacionales y nada más, ¿no? O sea, las propuestas van por ese lado y siempre, como digo, ¿no? Tomando mucho la mano de nuestra hermana, la parte clínica, ¿no? Que siempre se adopta de ese lado, ¿no? Y se construyen los instrumentos. A nivel de construcción de instrumentos, bien lo decía el doctor, tenemos estudios que adaptan instrumentos, se estandarizan, ¿no? Más no construyen. Entonces, lo que más se puede ver son instrumentos adaptables,
de lo que es agresividad, conducta antisocial o inclusive lo que es bienestar psicológico en algunos casos. Esos son básicamente los instrumentos o las investigaciones más actuales o más cercanas que se ve en lo que corresponde a la forense. Bueno, muchísimas gracias. Observo que nuestros tres panelistas coinciden en el tema de pues, justicia restaurativa o reparadora. Y bueno, creo que no estamos lejos acá en Colombia de eso. Acá también estamos hablando sobre eso. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pues creo que es para los tres panelistas. ¿Creen ustedes que los profesionales que trabajan en el área de la psicología forense podrían adquirir algún tipo de conducta patológica desde su cliente al transcurrir los años? Vamos a darle el turno a la doctora Támara en esta pregunta y seguidamente pues los caballeros. Muchas gracias, Cristian ya iba a conversar. Realmente, yo creo que por salud mental, cada profesional de nosotros siempre es muy importante nosotros tener nuestro propio terapeuta y saber diferenciar de lo que es nuestro trabajo con nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto, hay ciertas situaciones o hay ciertos estresores que pueden afectarnos a nosotros en nuestra vida diaria, pero siempre nosotros tener esa mentalidad de hacia dónde voy, que si ya voy teniendo una situación, irme reestructurando. Me acuerdo que uno de mis procesos de formación me decía un psiquiatra, nos decía que todos tenemos ese don de la locura que en cualquier momento ¡pum!, se puede activar a cualquier tipo de estresor. Entonces ya depende de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de saber separar las situaciones. Pero sin embargo, no es como una enfermedad que si esta persona sufre de una psicopatología o una esquizofrenia, significa que a mí me va a dar. Hay diferentes tipos de situaciones, pero sin embargo es muy importante nosotros por salud mental tener esa libertad y tener nuestro propio abordaje para ir canalizando todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros analizamos, sea dentro de la práctica de nuestro trabajo, dentro de la práctica particular, dentro de del ámbito carcelario, que también es muy importante eso, ir abordando este tipo de situaciones. Doctora, si me permite, muchas gracias por su respuesta. Si me permite, hay una pregunta que le formula una persona que específicamente dice la pregunta para aprovechar y pues responderle a la persona que está conectada. Sara dice, ¿cuáles son los factores que aumentan el porcentaje de violencia en Ecuador? El porcentaje de violencia en Ecuador realmente ahorita estamos con un nivel alto de violencia de género. Bueno, yo siempre he dicho, la violencia siempre ha existido, los femicidios siempre ha existido, pero sin embargo el nivel anterior de que las personas denunciaran era más limitado, como ahora tienen mayor libertad para todo este tipo de situaciones. Pero sin embargo, en la alta incidencia de situaciones hay muchos detonantes, si bien es cierto, estamos hablando de ciertas situaciones post pandemia que originó la mayor tasa de incidencia de estos casos y también tenemos los detonantes, el desempleo, la mala comunicación, las otras situaciones del abuso de ciertas sustancias psicotrópicas que inciden muchísimo en el alta incidencia de femicidios. Muy amable, doctora. Nos vamos con el doctor Nelson. Muchas gracias. Sí, muy bien. En el caso de adquirir una conducta patológica, ¿no? La pregunta va referida a si los profesionales podrían adquirir la conducta patológica, ¿verdad? Así es, doctor. Ajá, muy bien. Bueno, básicamente para adquirir una conducta patológica tendría que existir pues un arraigo en el tiempo, ¿no? En el que este profesional va teniendo conductas que no son las habituales, que no son las aceptadas socialmente. Yo creo que más que adquirir una patología, considero que el profesional puede adquirir un problema de adaptación asociado a su ego, asociado quizás inclusive a su narcisismo, podría decirlo,
¿Por qué? Porque hemos visto casos en los que, digamos, ¿no? El perito, el psicólogo forense, dice, no, yo solamente voy a evaluar a estos casos, yo no evalúo casos de violación, yo no evalúo casos de muertes, ¿no? Entonces se vuelve muy selectivo el profesional, ¿no? Cuando el profesional debe ser completamente sencillo en su trabajo y receptivo ante cualquier tipo, ¿no? Bueno, de función a la que la autoridad lo solicite, ¿no? Entonces, he visto muchos esos temas de adaptación, considero, o asociados a factores de estrés, ¿no? Aspectos de tensiones y hasta aspectos relacionados a alteraciones en el estado del ánimo, ¿no? Eso sí, alteraciones en el estado del ánimo, no voy a hablar específicamente de bipolaridad, pero sí obviamente en aspectos de inestabilidad. Colegas con inestabilidad emocional, inestabilidad en varios sentidos. Y sí, hay muchos aspectos a los que el psicólogo en la vía forense adquiere, ¿no? No necesariamente, como digo, patologías. Eso es lo que quizás no hemos visto con el tiempo, pero siempre estamos sujetos igual, ¿no? A adquirir alguna característica que no es comúnmente socializada, encontrada. Por eso digo que más que aspectos patológicos, creo que son problemas de adaptación o de arraigo o de ego que muchas veces los colegas podemos de alguna forma asumir, llegar a tener. Esa sería mi respuesta, en todo caso. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en estos últimos minutos que nos faltan, quería formular la siguiente pregunta, pues con una última reflexión respecto a la psicología forense en su país o en Latinoamérica. Entonces, bueno, creo que podemos empezar con usted, doctor Nelson, para poder pues tener esta última pregunta y respuesta y poder finalizar nuestra sesión de esta tarde. Bien. Sí, me dio el pase, disculpe. Sí, claro, ayúdanos con la reflexión sobre la psicología forense en su país. Bien, gracias. Una reflexión básica sería de que el forense no es el absoluto en sus opiniones, ¿no? El psicólogo forense tiene las capacidades para evaluar, para adquirir, para poder encontrar aspectos y brindar una opinión, ¿no? A veces tenemos la idea errada de que el forense va a dar respuesta inmediata. El forense va a decir si la persona violó, si la persona mató, pero no. Definitivamente, bueno, en nuestro país, obviamente hablando, damos una opinión para que sea la autoridad judicial quien tome, ¿no? La decisión en función a sus diversos medios de prueba. Entonces, la reflexión es de que el psicólogo forense no es absoluto dentro de nuestra competencia en nuestro país, en Perú, pero sí adquirimos un mayor compromiso en la administración de la justicia, ¿no? Para adquirir, obviamente, la información adecuada y esta sea el medio en el que la autoridad judicial pueda responder favorablemente, ¿no? A sus casos de investigación criminal, ¿no? Yo creo que es un área muy bonita. La parte reflexiva es de que el forense es una persona con una alta competencia psicológica, con una buena capacidad de entrevista y observación. Bien, eso es básicamente parte de los lineamientos básicos que puede tener el profesional en nuestra área. Muchas Muy gracias. amable, doctor Nelson. Ahora pues nos vamos con el doctor Cristian y seguidamente con la doctora Tamara. Doctor Cristian. Mi mensaje es transmitirle a todos los y las interesadas, ya sea que se estén formando o que ya se hayan formado, entender de que es un área de especialización muy hermosa, muy desafiante, pero que conlleva un alto grado de responsabilidad, incluso mayor que otros ámbitos de la psicología. Porque si bien todos se van a relacionar con el sufrimiento, la adaptación, el malestar, entre otros asuntos, aquí está detrás en juego a veces la vida de una persona, la libertad de una persona o la libertad psicológica, el bienestar emocional de por vida, la creencia, la convicción, las expectativas que una persona que haya sufrido un delito directa o indirectamente en el sistema de administración de justicia. Por lo tanto, cada uno de nosotros y nosotras somos responsables de somos los llamados a ser lo suficientemente responsables de encargarnos y de asumir este trabajo con la mayor fidelidad, la mayor lealtad, la mayor responsabilidad y objetividad posible. Y por lo tanto, esto no se trata solamente de dar la opinión, la tincada, lo que se me ocurra, la suposición,
sino que, como dije, de hacer un trabajo minucioso, observacional, documental, testimonial, psicométrico, integrando todo, encargarse de aquello que realmente nos están pidiendo, tratar de traducir y de entender aquello que nos están pidiendo, que es la pregunta pericial o psicolegal, y si no la entendemos, oficiar de vuelta o llamar o escribir o coordinarse con la persona solicitante para que de esa manera nos quede absolutamente claro qué es lo que nos están pidiendo. Luego de implementar una metodología que no tiene que ser estándar, sino que tiene que ser caso a caso, poder extraer los hallazgos que realmente me permitan a mí demostrar o comprobar una situación dada y que le permitan eventualmente replicar a otras personas que quieran hacer una eventual evaluación de la misma persona, de la misma situación, puedan llegar a encontrar eventualmente los mismos resultados, porque ahí está el concepto de replicabilidad también propio del método científico. Y finalmente, al cotejar los antecedentes, hallazgos y pronunciarse sobre este estudio de caso, fundamental, ser responsable en el sentido de apoyarse en una bibliografía adecuada, suficiente, extensa, pero atingente al caso a caso. No dar respuestas absolutas, no dar verdades. Usted no es la persona encargada de probar que algo ocurrió. Usted no es la persona encargada de decirle si algo ocurrió o no ocurrió. No nos podemos pronunciar sobre veracidad, sobre verdad de hechos. Nos podemos pronunciar sobre probabilidad o sobre hallazgos o sobre cosas que nos constan, pero no nos podemos pronunciar sobre si un hecho ocurrió o no. Y por lo tanto es importante que en sus conclusiones trate de ser lo más objetivo, acotado o acotada posible e idealmente consigne las limitaciones, al igual que los estudios científicos, los papers, los autores y las autoras señalan cuáles son las limitaciones de los alcances que pueda tener las conclusiones, las limitaciones en el tiempo, por ejemplo. Eso es importante como limitaciones que se deban explicitar para que esto sea realmente serio. Eso es lo que debemos seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Ahora, pues, la doctora Támara con su reflexión. Bueno, básicamente el campo de psicología forense es muy amplio, pero sin embargo muy complejo, que conlleva muchísimas responsabilidades. Como lo dijo Cristian, como lo dijo Nelson, depende de nosotros también el hecho de que una persona puede ser sancionada injustamente o puede ser privada de su libertad, así como también una persona que puede ser culpable fuera sin tener su sentencia. Realmente lo más importante dentro de la psicología forense es que nosotros hagamos lo que tengamos de conocimiento, no nos pongamos a que creernos que somos los dueños absolutos de la verdad, que lo conocemos todo, porque realmente la psicología forense, como yo les dije, es sumamente amplia, que requiere en constante preparación, en constante investigación, que siempre tenemos que estarnos preparando diariamente para de esta manera cumplir con cada una de las cosas, cumplir con nuestra ética, que es lo más importante, y hacer nuestro trabajo de forma muy imparcial, que es lo más importante, y cumpliendo cada uno de los requisitos y sobre todo, zapatero a su zapato, hacer lo que realmente tenemos que hacer sin inmiscuir ningún tipo de situaciones, ni ir a otras áreas que no nos competen, porque tampoco podemos abarcar mucho, sino a lo que tenemos que hacer. Y si algo no conocemos o no entendemos, pedir aclaraciones, porque también como peritos o como psicólogos forenses nosotros tenemos que pedir aclaraciones, porque a veces el pedido que hace un fiscal, el pedido que hace un juez es sumamente amplio y no conocen la profundidad de una situación. Entonces, ser claros y sobre todo en nuestras conclusiones siempre realizar las diversas análisis. Cuando decimos los diferentes análisis es sobre una situación tan imparcial sin hacer ni juicios de valor ni creernos de las situaciones. Siempre hablar con presunciones, porque a nosotros no nos constan las situaciones, sino que nosotros analizamos de un supuesto y sacamos nuestras conclusiones. Básicamente esa sería mi reflexión. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que muy complacida haber compartido con estos brillantes panelistas.
pues resta agradecerles su brillante participación al licenciado Cristian Cordero, al licenciado Nelson Espinosa y a la licenciada Tamara Toro, quienes han compartido con nosotros toda esa trayectoria, toda esa experiencia y todo ese bagaje que tienen profesional sobre la psicología forense. Nos han compartido sus experiencias, sus reflexiones, ¿verdad? Entonces creo que hemos cumplido con esta sesión de nuestro congreso en la tarde de hoy. Y pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido todo un placer haber compartido con ustedes desde Colombia un fraternal y caluroso saludo. Comparto mucho de esas apreciaciones que han hecho durante todo este tiempo que hemos compartido en este segmento. Y bueno, yo les doy las gracias a todos y pues quédense conectados todavía que viene en la siguiente ronda de panelistas. Y bueno, agradecerles una vez más a ustedes, los panelistas. Muchísimas gracias.